contiene una serie de mensajes muy importantes. Pablo fue un hombre que Dios lo usó no solo para establecer la iglesia, sino que para edificar a la iglesia. Dios ha querido, en su soberanía, en su voluntad, hablar al hombre de distintas maneras. Ha sido el propósito de Dios que el hombre le conozca. Desde el principio de la creación, Dios estuvo con Adán porque quería tener comunión con el hombre. Pasaron los años y el hombre se fue alejando de Dios, entonces Dios empezó a hablar por medio de los profetas. Luego les habló por medio de la ley. Les habló por medio de su Hijo Jesucristo en los evangelios. Y luego por las epístolas, las cartas. Algunas de las cartas son dirigidas a la iglesia y otras son dirigidas a personas. Estas que son dirigidas a personas muchas veces es la historia de algunos de nosotros, de manera que en una forma tal vez indirecta el Señor nos habla por medio de alguna de las epístolas. Hoy vamos a ver una de las epístolas del apóstol San Pablo, que la escribió cuando estaba preso en Roma. En esta cárcel él escribió muchas cartas. Envió una a la iglesia de Colosas, le envió a Timoteo, le envió a Filemón, le envió a las iglesias de Corinto y a varias. Pero hoy vamos a ver una en especial. Una carta que él le dirige a dos personas. Uno, su nombre quiere decir cariñoso, y el otro quiere decir útil. Ya sabrán ustedes a quiénes me refiero. Filemón y Onésimo. Es una epístola muy interesante. Quizás hoy no nos dé tiempo terminar la exposición, porque es una epístola muy rica, no solamente en acontecimientos que a veces toca vivir en la vida a algunos hijos de Dios, sino que hay una doctrina o hay algunos puntos doctrinales, y que a través de esta figura de estos dos hombres, Dios quiere mostrar no solamente a su iglesia el amor que Él tiene por su iglesia, el amor que tiene por nosotros, que somos sus hijos, sino nos quiere dar algunas instrucciones que son interesantes y que nosotros no debemos dejarlas pasar. Las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento fueron esa nueva forma de hablar de Dios a las personas. Antes de las epístolas, Dios había hablado por medio de la ley, la historia, la poesía, la profecía y los documentos llamados evangelios. Cuando Dios utilizó las epístolas, adoptó un método más directo para comunicarse con los hombres y de una manera personal. Y vamos a ver que hay dos clases de epístolas, y ustedes las han visto en sus Biblias. Una clase es
las que son enviadas o dirigidas a las iglesias, en donde tenemos muchas instrucciones muy importantes para la vida y principalmente en nuestra relación con Dios. Pero las otras epístolas son dirigidas a individuos y que estas eran más íntimas. O sea, como que había algo muy personal que Dios quería tratar con algunas personas y que somos nosotros. Se cree que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a Filemón, él no pensaba que iba a ser incluida en el canon escritural. Porque si él no hubiera sabido, quizás se hubiera sentido cohibido de saber que tanta gente iba a leer una carta personal. Usted sabe lo que es una correspondencia personal, ¿no? O sea, es algo muy privado. Uno no quiere que las gentes se enteren de su correspondencia personal, porque a veces hay cosas que son muy íntimas, que se están tratando y que no deben de ser del conocimiento público. Pero en este caso, Pablo es usado por Dios para escribir esta epístola, sin saber que el Espíritu de Dios la iba a incluir dentro del canon escritural. Al leer esta carta nos imaginamos como que estamos viendo sobre el hombro de Filemón y estamos viendo qué es lo que dice la carta. Nos estamos enterando de qué el Señor le está diciendo a Filemón. Algunos a veces acostumbramos a hacerlo así en nuestra casa, ya sea el correo electrónico o los celulares. La pareja quiere saber qué es lo que se está escribiendo. ¿Hay alguna curiosidad? Pues en la Biblia sucede lo mismo. Pablo escribió a Filemón en forma personal. Esta circunstancia no quita ningún mérito a la inspiración de la carta, como una inspiración de Dios, de parte de Dios, para dejarla dentro del grupo de documentos escriturales. El Espíritu de Dios la incluyó en el canon de las Escrituras por una razón bien definida. Y aquí vamos a empezar a ver el trasfondo de la carta. Porque si uno lee la carta, una carta muy bonita, una historia muy interesante, pero si uno se queda con la lectura superficial de la carta, no va a entender el mensaje, no va a comprender qué es lo que Dios quería decir. No era simplemente que el Señor quería hablarle a Filemón y a Onésimo y ahí se quedaba. Tiene un mensaje para nosotros. Entonces vamos a penetrar dentro de la epístola para escudriñar y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Detrás de esta carta hay, por supuesto, una historia, como decíamos. Otra. Pero en los días de Pablo, Filemón vivía en un lugar llamado Colosas. Y ustedes han oído la epístola a la iglesia de Colosas. Pablo le escribe a Colosas. En ese lugar vivía Filemón. Colosas, el día de hoy, es Turquía. Es el Asia Menor. Pablo está en Roma. O sea que de Roma a Turquía, Roma es el continente europeo. Turquía es el continente asiático. Y desde ahí, desde Europa, estando en la cárcel, Pablo le va a escribir a Filemón, que está en Colosas. Sin embargo, no existe en Turquía al día de hoy ninguna ciudad que esté construida. Todo es ruinas. La ciudad quedó en ruinas desde aquel tiempo y no se ha reedificado. Pero en los días de Pablo, Colosas era una gran ciudad. Ya sabemos que una de las epístolas de Pablo fue escrita a
los creyentes de Colosas. Leemos entonces en Colosenses 4:7 que dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas y les está diciendo que les está enviando a Tíquico, porque Tíquico era un ministro en quien Pablo podía confiar. Era fiel, dice, ¿verdad? Y era un hermano amado para Pablo. O sea, parece ser que tenían muy buena relación. Y también dice que era un consiervo en el Señor. Entonces, vayámonos ubicando. Pablo está en la cárcel, Filemón está en Colosas, manda una delegación en donde va Tíquico, pero no va solo él, sino que también le acompañan algunos otros hombres de Dios. Pero la razón por lo que lo está enviando dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para hacerles saber a la iglesia lo que estaba sucediendo, no solo en el ministerio de Pablo, sino en las circunstancias en que se encontraba. Dice: para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, era una comisión de averiguar qué estaba pasando en Colosas, pero a la vez como de dar un reporte de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo. El versículo 9 dice: con Onésimo. Todavía no hemos entrado a ver la epístola de Filemón, que tiene que ver con Onésimo. Pero aquí aparece Onésimo, amado, y no dice fiel ministro, fiel hermano. Que la iglesia se debe conformar por fieles ministros y por fieles hermanos. Eso es lo que se espera. Y este Onésimo, que su nombre quiere decir útil, y por eso el título de la lección era cariñoso y útil. Filemón quiere decir cariñoso y Onésimo útil. Sin embargo, un tiempo de la vida, en la vida de Onésimo, fue todo lo contrario a lo que significaba su nombre. Era un hombre inútil y un hombre que defraudó la confianza de su amo Filemón. No solo lo defraudó en la confianza, sino que le robó y se fue. Siendo esclavo, se escapó y se fue. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí a Pablo está diciendo de Onésimo, que es un fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, ya Onésimo se había integrado en la iglesia de Colosas. Dice: todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, transparencia. Todo lo que aquí pasa, le está diciendo Pablo, Tíquico y Onésimo les harán saber a ustedes lo que está pasando acá. O sea, no habían misterios, no habían secretos en la vida de Pablo. Era un hombre tan transparente que tenía testigos, fieles ministros y fieles hermanos, que podían dar testimonio de esa fidelidad de Pablo y de los que le acompañaban. Gracias. Todo, dice todo, nada, una parte, sino que todo, o lo harán saber, lo que acá pasa, o lo harán saber ellos. Pero también iba Aristarco. El viernes que estudiábamos en la célula, el último capítulo de Romanos, vimos que
ese capítulo 16 de Romanos es un capítulo donde Pablo saluda a los hermanos, porque él ya está en sus últimos momentos y manda a saludar a los hermanos de Roma. Y entre esos hermanos estaba también Aristarco, de Roma. Y fue un hombre de quien Pablo se expresa de una forma también extraordinaria. O sea, aunque Pablo tuvo sus dificultades con algún grupo de hermanos, la mayor parte de ellos fueron hombres fieles que apoyaron el ministerio de Pablo y que trabajaron hombro a hombro con Pablo. Y de Aristarco él dice, mi compañero de prisiones. Y es que no fueron a la prisión por ser ladrones o por ser malos ciudadanos. Fueron a la prisión por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Y Aristarco también acompañó a Pablo en las prisiones, porque dice mi compañero de prisiones. Pero también iba en la comitiva Marcos, el sobrino de Bernabé. Os saluda, dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. O sea, como que había cierta aversión de no querer recibir a Juan Marcos, porque Pablo había tenido un problema con Juan Marcos y se habían separado después de su primer viaje misionero. Se separó de Marcos porque Marcos se regresó y lo dejó solo a Pablo. Entonces Pablo se peleó y ya en el segundo viaje no lo quiso llevar, y entonces hubo una discusión entre ellos y se separaron. Después Pablo reconoce, reflexiona, se da cuenta de su error, porque ha actuado un poco humanamente, ¿verdad? Tal vez el celo que él tenía por la obra de Dios no le permitía aceptar que alguien se le quedara o lo abandonara en la comisión que estaba establecida por el Señor de ir y predicar el Evangelio. Pero luego Pablo reconoce que Juan Marcos es un elemento muy valioso y lo recibe, lo perdona y les dice a los hermanos de Colosa que si Juan Marcos va, que lo reciban, que no le van a poner ningún impedimento. Entonces la historia de Filemón, de esta epístola, transcurre con un trasfondo de los oscuros antecedentes de la esclavitud. Para nosotros, yo sé que es difícil entender cómo sería una situación de esclavitud, porque nunca hemos estado en esclavitud, por lo menos la esclavitud que conocemos de aquellos tiempos, donde el esclavo no tenía ningún derecho, estaba privado de todos sus derechos, y el amo podía hacer con el esclavo lo que él quisiera, hasta matarlo, y no pasaba nada. El esclavo era como un objeto para los amos. Cuando se da esta historia de Filemón en Colosas, que estaba ahí Filemón, ahí tenía a Onésimo, uno de sus esclavos. Filemón tenía varios esclavos y era cristiano. Era un hombre de muchos recursos. Pero como para Dios no hay acepción de personas, como oíamos hoy en la mañana en la clase, Él salva a gente acaudalada y a gente pobre. Para Dios no hay diferencia alguna. Lo importante es cómo actuamos en esa interrelación de diferentes clases sociales, si podemos llamarle así, clases sociales, porque hay clases sociales, tenemos que aceptarlos, ¿no? Aunque seamos cristianos, sabemos que se siguen dando clases sociales dentro de las iglesias, lo cual no debería ser, pero se da. Otro. Había aproximadamente, mire, más del 50% de las personas eran esclavas. Imagínense, más del 50% eran esclavos. Que dice que aproximadamente 60 millones de esclavos
en el Imperio Romano, en el cual la población total no excedía de 120, o sea, era menos de 120 millones, por lo cual 60 millones es más del 50%. Hermanos, es escandalosa la cifra de esclavos que había. Y la esclavitud se daba muchas veces porque un pueblo dominaba a otro, y a los que ellos llegaban a dominar los hacían sus esclavos. Pero también cuando se tenían deudas y no se podían pagar las deudas, las familias entraban en esclavitud de aquel a quien ellos le debían. Entonces, muchas personas habían caído en unas crisis severas y habían llegado a convertirse en esclavos de las personas. Y estos esclavos podían ser no solamente gente pobre, sino que había gente preparada. Había gente que había estudiado, que tenía algún nivel académico, pero que por circunstancias de la vida habían caído en una crisis económica y tenían que ir a la esclavitud. Un esclavo era como un objeto, era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Lo que el amo quería hacer con el esclavo, él lo podía hacer sin ninguna limitante. Pero ahí en Colosas estaba este hombre rico que se había salvado depositando su fe en Cristo. Se llamaba Filemón. Llama la atención, ¿verdad? Porque era un hombre rico y tenía esclavos. ¿En qué momento Filemón se convierte? No se encuentra exactamente en la Biblia, pero parece ser que fue en Éfeso, en el segundo viaje misionero de Pablo. Ahí parece ser que él entregó su vida al Señor. Filemón tenía esclavos y uno se llamaba Onésimo. Aparentemente había llegado de Éfeso, donde Pablo había estado 2 años enseñando cada día en la escuela de Tirano. Y la gente acudía a escucharle desde todas las poblaciones de esa área. Estuvo 2 años enseñando en la iglesia de Tirano. Y si vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a encontrar en qué momento Pablo estuvo ahí. Había millones de personas en Asia Menor y Filemón era simplemente uno de los hombres que vino a conocer al Señor Jesús. Maravilloso día, el día en que Filemón entregó su vida a Dios. Porque van a ver lo que ocurre con Filemón. En Hechos 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí tenemos la evidencia de Hechos 19:9 de que Pablo había llegado y había estado enseñando por 2 años en la iglesia de Tirano. El versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años. Aquí está. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos oyeron la palabra del Señor? Todos. No dice algunos. Todos. Quiere decir que el ministerio de Pablo fue tan eficiente que cubrió todo el continente asiático. Y todos lo oyeron. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Y ahí fue donde Filemón hizo su decisión. Él hizo lo que aparentemente hacía la mayoría de los esclavos fugitivos, hablando de Onésimo. En aquel día se dirigió directamente a una gran ciudad. O sea, Onésimo, en un momento de su vida, vio la oportunidad de salir de la esclavitud y se fugó.
Fíjense que era muy riesgoso, porque irse de Turquía a Roma, cualquiera lo podía encontrar en el camino y no iba a poder demostrar de que era un libre. Y en esa época había muchos cazaesclavos. Andaban por los caminos buscando a los esclavos que se fugaban y los atrapaban, y con eso tenían una recompensa. Entonces, ¿cómo hizo Onésimo para llegar desde Turquía hasta Roma sin que nadie lo viera y escapar de los cazaesclavos y llegar a Roma? Llegó a Roma y vamos a ver qué ocurrió. Ese esclavo recorrió todo el camino hasta la ciudad de Roma. En medio de una población tan numerosa podía esconderse, pasar desapercibido y nunca sería reconocido. Está retiradísimo. Onésimo anhelaba ser libre, como cualquier esclavo quiere ser libre. Pero en la época de la esclavitud hubo un tiempo en que los esclavos ya no querían ser libres, sino querían seguir siendo esclavos. Y lo que sucedió es que el cristianismo penetró en muchos lugares y cambió la perspectiva de los amos. Y en lugar de tratar mal al esclavo, lo empezaron a tratar bien. Incluso le llegaron a enseñarles sus trabajos que hacían, y el esclavo lo aprendió y lo hacía tan bien que ellos empezaron a administrar los negocios de los amos. Entonces ya el amo cambió su mentalidad, porque ya no era de golpear al esclavo, de maltratarlo, sino que lo empezó a tratar bien. Entonces el esclavo ya no quería irse de casa, porque lo trataban bien, le daban de comer, le pagaban, lo hacían sentir parte de la familia incluso. Entonces el esclavo se sentía cómodo en casa. Pero en el caso de Onésimo, la Biblia no nos dice exactamente cómo fue su relación con Filemón, pero él se fue, se escapó. Onésimo trató de aprovechar una oportunidad un día, como hubiera hecho cualquier otro esclavo, y huyó de la casa habiéndole robado a Filemón. Fíjense que Filemón ya era un ministro de Dios, era un siervo de Dios. La familia de Filemón eran cristianos. En la casa de Filemón había iglesia. Yo a veces trato de imaginar cómo sería la estancia de Onésimo en la casa de Filemón. ¿Qué lo indujo a él realmente a huir de Filemón y no quedarse en casa de Filemón? Y no solo se fue, sino que le robó. Tal vez la palabra correcta no sea robar. Tal vez la palabra correcta sea hurtar. Porque bajo la confianza de que disfrutaba Onésimo, sustrajo dinero de Filemón y se fue. Realmente no fue un robo, fue un hurto. Yo busqué para saber si realmente Onésimo asistía a los servicios que se celebraban en la casa de Filemón, para saber si Onésimo en algún momento había hecho su decisión por Cristo y que ahora estaba tirando por la borda su testimonio, robándole a aquel que le daba de comer, que le daba abrigo, que le daba techo, le daba todas las cosas, y le robó. Le gustó. Pero no dice, busqué y me encontré. Yo pensaría que si estaba en la casa de Filemón y ahí había iglesia, oía el evangelio, oía la predicación, y por lo menos tuvo que haber tenido algún cambio. Pero eso es conjeturar mucho. Cierto día Onésimo, que había sido un esclavo, se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad. Mire, pareciera contradictorio.
esclavitud en la libertad. ¿Por qué? Porque mientras Onésimo estuvo en la casa de Filemón, lo tenía todo. Tenía todo. Al irse de la casa de Filemón, ya no tenía nada. Entonces ahí ya cayó en otra esclavitud. ¿Quién le iba a dar de comer? ¿Quién le iba a dar dónde vivir? ¿Quién le iba a dar de vestir? ¿Quién le iba a dar trabajo? Y se exponía, porque era un esclavo. Y lo podían matar. La ley de Roma era severa y con los esclavos no había ninguna consideración. De manera que él fue a la boca del lobo, donde lo podían haber visto inmediatamente, que lo reconocieran que era un esclavo fugado y que había robado, lo iban a matar. Entonces él encuentra que en esa esclavitud, que había una esclavitud en la libertad, pero que había una libertad en la esclavitud. Parece contradictorio, ¿no? Ser o no Hay ser. esclavitud en la libertad y libertad en la esclavitud. Cuando él era un esclavo no se preocupaba sobre dónde iba a dormir, sobre qué iba a comer, nada en su vida. Él era un esclavo y no se preocupaba, es lo mismo. Entonces podemos, siguiendo la trayectoria de Onésimo, podemos imaginar a Onésimo caminando por una calle un día y viendo a un grupo de personas reunidas, escuchando a un hombre, se acercó, le entró la curiosidad. Él se infiltró en el grupo, se abrió paso hasta el frente y lo que vio ahí le impactó. Un hombre encadenado, pero predicando con tal libertad que él trajo eso a su vida. Se comparó con ese hombre que estaba encadenado, que estaba privado de su libertad, pero que se le veía que era libre, que estaba libre. Onésimo había huido de las cadenas y pensó que estaba libre, pero cuando escuchó a ese hombre, que por cierto se llamaba Pablo, seguramente pensó: este hombre está libre. Yo soy aún un esclavo. Esclavo de la comida, esclavo de las necesidades, de dinero, esclavo de todo. En un país donde nadie lo conocía. ¿Por qué fue a caer preso Onésimo? La Biblia no dice por qué fue a caer preso, pero no era cristiano, no era un predicador como Pablo. Quiere decir que si fue a la cárcel, quizás por la misma necesidad que tenía, al haber robado, lo tomaron y lo metieron a la cárcel. Hay que haber lamentado Onésimo, porque iban a averiguar qué clase de persona era él, de dónde venía y qué había pasado. Afortunadamente, a quien se fue a encontrar en la cárcel fue a Pablo. Eso lo vamos a ver. Él decía: aún soy un esclavo, pero ese hombre, aunque está encadenado, está libre. Onésimo esperó a que se retirara toda la gente, o sea, llegó hasta donde estaba ese grupo, donde estaba Pablo predicando. Esperó a que se retiraran todos y finalmente se acercó a Pablo, porque quería saber de dónde obtenía Pablo ese gozo, esa libertad de predicar y que no le importaban las cadenas. Quería saber más sobre lo que Pablo estaba predicando. Y Pablo, como buen predicador, lo que hizo fue presentarle a Cristo, le presentó el Evangelio, le habló de cómo Jesús había muerto por él, de cómo había sido sepultado y cómo había resucitado, y luego le lanza la invitación para que acepte al Señor.
le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo, y así lo hizo Onésimo. ¿Cómo detalles tan pequeños pueden afectar las decisiones de una persona y dar ese paso tan importante y tan difícil? Porque qué difícil es, hermanos, cuando uno por primera vez viene al Señor. ¿Cómo cuesta levantarse de la silla y pasar al frente o decir, sí, yo acepto a Cristo? Pero qué difícil es. Pero Onésimo, al ver a Pablo, le impacta, le impresiona y acepta a Cristo. Onésimo fue entonces una nueva creación en Cristo Jesús. O sea, aquí se va a marcar la diferencia del inútil para hacer lo que realmente, ¿se presenta su nombre? Útil. O sea, útil, porque había sido un inútil. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la palabra de Dios realmente lo libera a uno de tradiciones, de costumbres, de prácticas paganas, de religiones, de un montón de cosas, porque uno viene a conocer la verdad. Y por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, o sea, que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, no es libre. Porque cuando menos lo siente, está practicando el pecado, hoy, mañana, pasado, el otro mes, el otro año, toda la vida está pecando. Y peca porque tiene un amo que nunca lo va a soltar. Y ese amo es el pecado. (36) dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregunto yo, ¿ustedes son libres? ¿Absolutamente libres? ¿Seguros que son libres? Al menos amén, ¿verdad? ¿Seguros que no somos esclavos? Somos esclavos, sí, somos esclavos de Cristo. Aparte de Cristo, vamos a ver que hay otros amos que afectan a algunos cristianos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Era lo que le estaba pasando a Onésimo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el verdadero nacimiento. Y cada uno de nosotros somos testigos de si realmente somos nuevas criaturas. Porque me temo que dentro de las iglesias hay mucha gente que todavía no ha cambiado totalmente. Ha cambiado de religión. Ha cambiado alguna forma de pensar. Pero todavía no es libre. Y no porque el Señor no quiera, sino que porque uno no quiere soltar algunas prácticas que no son del agrado del Señor. Después Onésimo hizo lo que cualquier persona que se ha convertido hace. Yo no sé si cualquier persona lo hace, pero así está presentado acá. Pensó en su vida pasada y en las cosas que había hecho mal y las quería corregir. Yo creo que es nuestra experiencia, ¿eh? Cuando venimos al Señor, reflexionamos acerca de nuestra vida pasada y con la ayuda del Espíritu de Dios tomamos decisiones para cambiar conductas, para cambiar costumbres.
para cambiar vocabulario, para cambiar pensamientos, para cambiar amistades. Se toman decisiones. Onésimo seguramente le dijo a Pablo, seguro, Pablo, hay algo que tengo que confesarte. Pablo no le estaba preguntando nada, simplemente le presentó el Evangelio, le presentó a Cristo, lo invitó a aceptar a Cristo, él aceptó, pero a Onésimo le lastimaba su pasado y quería cambiar, y dijo, tengo que confesarte algo. Muy bien, le ha dicho Pablo, dime. Dice, soy un esclavo fugitivo. Qué problema para Pablo. Ahora tenía que ayudarle a Onésimo a enmendar la plana. Y Pablo podía hundirlo más o bien ratificarle su salvación. Soy un esclavo fugitivo. Qué valores de Onésimo, ¿eh? Qué honestidad. Qué hombre reconoce su pecado. No lo esconde. No fingió, no se comportó como un hipócrita. Fue sincero, dijo, soy un fugitivo esclavo. Pablo le preguntó, ¿de dónde había llegado a Roma? Y Onésimo le había respondido que era del Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Cuando Pablo vio Colosas, inmediatamente asoció ¿a quién? A Filemón. Entonces, Pablo le dijo, ahí hay una iglesia en Colosas. ¿Quién era tu amo? Onésimo respondió, mi amo era Filemón. ¡Qué coincidencia! No hay coincidencias aquí. Todo lo había dirigido exactamente de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la soberanía de Dios. No le importó que uno estuviera en Asia y el otro en Europa. No le importó que uno era esclavo y el otro era rico. No le importó que uno era amo y el otro estaba prisionero. Mi amo era Filemón. Entonces Pablo le interesó y le dijo, bueno, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Miren cómo Pablo, la sabiduría que Dios le da para entrar tan suavecito a la vida de Filemón.